Un feliz día del Señor y bienvenidos a nuestro culto de adoración a Dios. Hoy continuamos con el estudio del libro del profeta Isaías. Hemos titulado nuestra reflexión de esta mañana, Ayes por amores indebidos, parte 2. Basado en Isaías capítulo 5, verso del 20 al 30. Como siempre, le animo a tener su Biblia abierta y en la mano. Desarrollaremos texto por texto. Los amores indebidos del pueblo de Israel están registrados casi en todo el libro del profeta Isaías, y de manera particular en el capítulo 5. Y estos amores indebidos de Judá y Jerusalén, según el profeta, da frutos amargos y agrios. Muy a pesar de que Dios hizo todo lo necesario y todo el esfuerzo para que Israel dé buenos frutos. Este capítulo 5 de Isaías, en parte ya hemos desarrollado, como la parábola de la viña, versículos del 1 al 7. Y luego los 3 primeros ayes que Israel ha de experimentar por sus amores indebidos. ¿Cómo? El ay por amor a las posesiones materiales, el ay por amor a la borrachera, el ay por amor a la maldad, descritos en los versículos del 8 al 19. En esta mañana, abordaremos los 3 ayes restantes, del versículo 20 al 30. Ay por amor a vivir en el engaño, ay por el amor ególatra, y el ay por amor a la corrupción. Y finalmente, el juicio de Dios para Israel por estos amores indebidos. Veamos. En primer lugar, el cuarto ay, por amor a vivir en el engaño. ¿Dónde lo encontramos? Versículo 20. Léalo junto conmigo la palabra de Dios. Ay de lo que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En este nuevo ay, Dios le dice a su pueblo Israel, qué dolor, qué tristeza, qué aflicción, pueblo mío. Y plantea que ellos estaban viviendo, exaltando el engaño, poniendo por alto el engaño. Y precisa al menos 3 formas de estilo de vida en el engaño. ¿Cuáles? Enaltecer lo malo como valor supremo, enaltecer la vida humana sin Dios y exaltar el placer egoísta. Y cada uno de estos engaños es perverso y destructivo. Estos 3 estilos de vida en el engaño son también los nuestros hoy. Veamos lo terrible que es. En primer lugar, enaltecer lo malo como valor supremo. El profeta dice, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Lo malo y la maldad eran exaltados. En nuestra actualidad observamos de cómo enaltecemos lo malo como valor supremo en la sociedad en la cual vivimos. ¿Cómo qué? Veamos en primer lugar. Se ha legalizado lo malo en vez de lo bueno. ¿Qué está diciendo, pastor? Dirá usted. Ejemplos. Ya se ha dado leyes por los máximos poderes del Estado, ya vigentes en muchos países. ¿Cómo qué leyes? Como leyes aprobadas del matrimonio igualitario. Se inició el año 2000 en Francia, y en Sudamérica, en Argentina, el año 2010. En Brasil y Uruguay el año 2003, en Colombia el año 2016, en Ecuador el año 2019, en Chile el año 2021. Esto es, a lo malo decir bueno. Preguntamos, ¿acaso Dios ha creado solo varones o solo mujeres y allí institucionalizó el matrimonio? Ciertamente que no. Dios creó varón y mujer, macho y hembra. Así Dios instituyó el matrimonio entre sexos diferentes y complementarios. Y en nuestro país
Esta ley del matrimonio igualitario está en proceso. Seguramente falta poco para que se convierta en ley. En este pensamiento se afirma que los países que ya legalizaron el matrimonio igualitario, escúchelo bien, son países dignos. Y los países que rechazan son países indignos. ¿Qué les parece? Y esta es una forma de legalizar lo malo como bueno. Otro ejemplo, otra ley aprobada en las naciones son la legalización del aborto. En América, tanto en Canadá, Estados Unidos y Argentina, se permite el aborto sin restricción de ninguna causa. Todos los abortos son legales. Nosotros sabemos que la vida humana se da desde el momento de la concepción, en el vientre de la madre, y el abortar es un asesinato. Y es otra forma de legalizar lo malo como bueno. Otras leyes que están en camino y que están en proceso de legalizarse es la llamada ideología de género, promovida ya en la educación y formación de los niños en el Perú, afirmando que la sexualidad se construye en base a aspectos socioculturales de roles y la autopercepción sobre sí mismo. En reemplazo de la dimensión biológica como Dios nos ha creado varón y mujer. Esto es otra forma de construir lo malo como bueno. Sí, también veamos, escúchelo bien, escúchelo con cuidado. Usted puede decir, pastor, usted está hablando cosas que no existen. No. Hay un movimiento llamado el MAP, Movimiento Activista Pedófilo, que está buscando cambiar el concepto que se tiene de la pedofilia en relación al abuso sexual de menores, que pretenden que sea vista con normalidad dentro de la sociedad. Ellos afirman que son amores puros y hay pureza de atracción entre un adulto y menor que no se debe evitar. Este movimiento ya se ha dado a conocer y tiene una bandera con los colores blanco, amarillo, azul y rosa. Y según ellos, estos colores representarían rosa, niños, azul, niños, varones, blanco, pureza de atracción y amarillo, etapas de crecimiento de los menores. Es otra forma de decir a lo malo bueno. Por otro lado, la cultura acepta lo malo como bueno. Para casi todas las culturas, lo bueno ya pasó de moda y debe quedar en el pasado. Ejemplo, si observamos las telenovelas, encontramos adulterio, fornicación, violencia con sangre, el engaño, y es de lo más normal. Otro ejemplo, la entrega libre y como regalo de preservativos a niños, jóvenes y adultos, aprobados por los psicólogos y los orientadores de familias. Aún papás y mamás evangélicos dicen, en vez que se enfermen o tengan hijos no deseados, esto es mejor. Otro ejemplo, la práctica de la mentira en la vida familiar, comunitaria, es tan normal. Si no mientes, eres raro o rara. Lo dejamos allí. Amado y amada, las leyes y la cultura en el mundo en la cual vivimos han consolidado y fortalecido a lo malo como bueno y por lo tanto lo bueno quedó relegado. Cuidado. Nuestra cultura nos dice que es bueno mentir, con tal de que no hagas daño a nadie. También nos dice que el fin justifica los medios. Sí, el fin justifica los medios. A esto algunos dicen es su habilidad. Sí, escúchalo bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es decir, vender su cuerpo para lograr un trabajo es su habilidad. Comprar una tesis de grado ya hecha y sustentarlo como si fuese tu propia investigación es tu habilidad. Tomar tu pastilla del día siguiente que es abortivo es tu habilidad. Nos dice usar cualquier medio, aún matando personas, como lo hacen,
quienes postulan al poder local, regional o nacional, es tu habilidad. Qué dolor y qué tristeza. Amado y amada, nunca pasemos por alto los principios de la palabra de Dios, infalible en cualquier tiempo y toda cultura. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras permanecen y siempre son buenos. Y también esto mismo encontramos en el Antiguo Testamento, Miqueas 6:8, y guárdalo y memorízalo en su mente y en su corazón. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y léalo junto conmigo. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti: que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Sí, Dios nos ha dicho lo que es bueno a través de su palabra revelada y también nos exige de manera personal practicar lo que es bueno. Y estas se resumen en 3 temas amplios y muy grandes, dicho en la versión Reina Valera del 60. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de Dios. Estamos viendo el cuarto ay, por amor a vivir en el engaño. Hemos visto la primera parte, enaltecer lo malo como valor supremo. En segundo lugar, enaltecer la vida humana sin Dios. Escúchelo, enaltecer la vida humana sin Dios. El texto dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esto está muy relacionado con alejar más al hombre de Dios con tal de destruir la vida humana. Esto es alejar al hombre del conocimiento y la verdad de Dios, ya que la misma Biblia dice en 1 de Juan 1:5, léalo conmigo, 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ahí está la luz y las tinieblas descrito. Como hemos dicho, Israel había rechazado la autoridad absoluta de Dios sobre sus vidas. Abandonó su palabra revelada para irse sobre ídolos y dioses paganos. Por ello estaban totalmente al margen de Dios en el mundo de las tinieblas. Por ello el apóstol Pablo decía que ser cristiano es convertirse de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a la potestad de Dios. Usted dirá, ¿dónde dice eso? Usted está inventando nuevas palabras. No. Léalo, Hechos 26:18. Leamos Hechos 26:18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, primero. Segundo, para que se conviertan del poder de Satanás al poder de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Exaltar al hombre sin Dios es deshumanizar al hombre. Eso es lo que promueve el humanismo secular de hoy. Una vida totalmente centrada en el hombre. Aquí el hombre es exaltado y el hombre es su Dios de él mismo. Quienes construyen la vida basada en la razón, la ciencia, la experiencia personal, su historia y su cultura. Así intentan elaborar su ética y moral para darle sentido a su vida. Claro, en esta condición muchas veces verán el pecado como algo correcto, como una virtud. Es en esta condición cuando hacemos de la luz tinieblas. Amados y amadas, ¿por qué Israel llegó a esta situación? Seguramente poco a poco Israel descuidó su relación con Dios en medio de la prosperidad y bendición material que Dios les dio, ya que Israel era una nación próspera como una de las potencias mundiales de su tiempo. Allí empezó su caída y fracaso, hasta llegar a un extremo de convertir la luz en tinieblas. Cuidado. Si nos hemos vuelto como Israel o estamos alejándonos del Señor, es tiempo de reflexionar
acercarnos a Dios, pidiendo su misericordia y perdón y ser restaurados por Él. Estamos viendo el cuarto ay, por amor a vivir en el engaño. Y dentro de ello también encontramos exaltar el placer egoísta. Exaltar el placer egoísta. El texto dice, lea su Biblia. El texto dice que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Está muy relacionado al disfrute, al placer y su deleite. Es el hombre egoísta centrado en satisfacer su placer. Veamos algunos ejemplos muy concretos. Primero, esta corriente muy conocida, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es una forma de vida centrado en satisfacer el placer egoísta sin tener en cuenta tu familia, tu futuro. Es construir un disfrute, un placer aparentemente dulce, pero tan corto y efímero que sus consecuencias por lo general son dolor y destrucción. Otro ejemplo, disfrutar el momento a cualquier costo, consumiendo droga, alcohol, cometer una violación u otro. Ejemplos muy concretos, los que están drogados cuando roban con arma blanca sienten placer al hacerlo. Esto por testimonios escuchados. Y podemos continuar con la relación muy larga. Amado y amada, el exaltar al placer egoísta está muy bien retratado. Sí, muy bien retratado en la palabra del Señor en Primera de Juan 2:16. Sí, Primera de Juan 2:16. Donde es un estado que satisface el placer de los deseos carnales. El placer insaciable. Sí, el placer insaciable de lo que vemos. Y el placer de nuestros logros y posesiones. Literalmente, la Nueva Traducción Viviente dice, escúchelo, literalmente está muy claro. Pues el mundo solo ofrece su intenso deseo por el placer físico. Ahí está, intenso deseo por el placer. En segundo lugar, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. El hombre, estando en este estado, rechaza a Dios Padre por su adicción a su vida en el placer egoísta. En esas tres grandes áreas que describe Primera de Juan 2:16. Y muchos, cedemos y caemos allí. Al vivir una fe cristiana sin entrega, es necesario, sí o sí, ir a la cruz de Cristo para crucificar nuestras pasiones con todos sus deseos pecaminosos. Amado y amada, no debemos darle ninguna opción a que el pecado se anide en nuestro corazón y poco a poco nos lleve a sus redes y ataduras para luego atarnos en el placer egoísta como valor supremo y así enaltecer la vida humana sin Dios. Revisemos permanentemente nuestra vida privada y pública con la palabra de Dios para confesar nuestros pecados y arreglar cuentas con Dios. Y esto es la enseñanza de la misma palabra de Dios en Proverbios. Sí, en Proverbios 28:13, la Reina Valera del 60 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No escondamos o encumbramos nuestro pecado. Sí, no escondamos o encubramos nuestro pecado. Podemos ocultar delante de los hombres, pero delante de Dios no.
Por el contrario, confesemos nuestros pecados a Dios y a las personas que le hemos hecho daño. Allí alcanzaremos la misericordia de Dios y también la bendición de Dios. Estamos viendo ayes por amores indebidos, parte 2. Hemos visto el cuarto ay, por amor a vivir en el engaño. Veamos el quinto ay, por amor a nuestro ego, por amor a nuestro ego. ¿Dónde lo encontramos? El versículo 21, que dice la palabra de Dios. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En el quinto ay de dolor, de aflicción. ¿Será porque los judíos se consideraban, de acuerdo a su propia calificación, muy sabios, muy inteligentes? Así, el hombre en este estado construye sus propios estándares de vida, éticos, morales, de desarrollo, sin tener en cuenta la palabra de Dios, ya que suponen que tienen suficiente inteligencia como para determinar lo que está bien y lo que está mal. Está claro, es una condición de soberbia y autosuficiencia del hombre. No necesita y acepta el consejo de nadie. Esta es una condición de endiosamiento a uno mismo. Y la palabra de Dios califica esta condición de vida como necedad, donde dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio, dice la palabra de Dios. El que ama su ego es sabio en su propia opinión, aunque reciba consejos, advertencias y correcciones, nunca va a escuchar, ya que para todo tiene una justificación y una respuesta de acuerdo a su criterio. Amado y amada, 2 consejos para no caer en esta soberbia. Primero, si deseas no equivocarte, siempre busca o escucha consejos, ya que la palabra de Dios dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Dónde lo encontramos? Proverbios 11:14, la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es bueno tener consejeros y escuchar sus consejos. Cuidado. Los israelitas no buscaban y escuchaban consejos de nadie. Segundo consejo. Confía plenamente en el consejo de Dios a través de su palabra. Sí, confía plenamente en el consejo de Dios a través de su palabra. Proverbios 3:5 dice la palabra del Señor, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. La Nueva Traducción Viviente. Ten mucho cuidado. Es nuestra tendencia confiar más en nuestro criterio, en nuestra perspectiva o en nuestra experiencia, más que en la palabra de Dios. Sí, amados y amadas, tengamos cuidado. También en el contexto de la iglesia, de ser sabios a nuestros propios ojos, propias opiniones. ¿Cómo así? Muchos pastores, líderes y miembros de la iglesia podemos caer en pensamientos como esta. Decir, yo no me someto a nadie, solo a Dios. Y no necesito someterme a los hombres. Claro, si uno no puede someterse a alguien a quien ve, menos podrá someterse a Dios a quien no ve. Ya que el someternos unos a otros, como enseña la palabra de Dios, es un indicador de un hombre o mujer espiritual. ¿Dónde lo encontramos? Ahí en Efesios capítulo 5, verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero versículos antes está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Sí, amado y amada, escucha los consejos. No rechaces ningún consejo. Cuidado con la soberbia. Si has oído
Si has prestado oídos sordos a los consejos, retómalo, esos consejos. No rehuses a una vida que demanda someternos unos a otros. Cuidado con la soberbia. Confía lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, el sexto ay. El sexto ay. Y este ay por amor a la corrupción. ¿Dónde lo encontramos? Versículos 22 y 23. Leámoslo rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. El sexto, ay, de dolor, sufrimiento y aflicción y amargura de Judá. Este ay es por dos causas. El primero, por ser campeones en la borrachera, pero ya lo vimos en el segundo ay. Lo dejamos allí. Pero hoy nos centraremos en el sexto ay, por amor a la corrupción y al soborno. Sí, por amor a la corrupción y el soborno. Es terrible este ay por la corrupción. Sí, es verdad que la corrupción existió desde la caída del hombre en el Edén. Solo que muchas corrupciones a nivel de las familias y la vecindad y de los gobernantes se han callado o no se han podido demostrar. Hoy, en un mundo globalizado y con grandes avances tecnológicos, se pueden verificar rápidamente los hechos de corrupción. ¿Es un error señalar como corrupción? Sí, es un error señalar como corrupción solamente hechos grandes que alteran toda una población. Esa corrupción es real y tenemos que enfrentarla con la palabra de Dios, con valor y determinación. Pero otras pequeñas corrupciones, entre comillas, se aceptan con normalidad, como parte de la cultura y no se dice nada. De las corrupciones en ámbitos familiares, en ámbitos comunales, en escuelas, en APAFAS, en comedores populares, centros de estudio, hasta iglesias. Debemos saber que es el mismo veneno de mentira, injusticia y maldad, tanto en las corrupciones pequeñas, entre comillas, y corrupciones gigantes. La pregunta es, ¿por quién nos admiramos de las corrupciones gigantes y aceptamos las corrupciones caseras? Una respuesta puede ser que uno mismo esté involucrado en la corrupción. Por eso es importante tener en cuenta lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7:5, y usted lo sabe muy bien, pero permítame leerlo. Dice la palabra de Dios: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por tanto, el llamado es aborrecer la corrupción, empezando por mi hogar, mi familia, los estudios, así como debemos aborrecer las corrupciones nacionales. Tengamos un paréntesis para ver esto de las corrupciones nacionales. Veamos esta publicación. La organización Transparencia Internacional, SIL, hace una publicación este 28 de enero del año 2021, hace poquito, de países menos y más corruptos de un universo de 180 países. Entre los menos corruptos, sí, anótelo. Primero, Dinamarca. Segundo, Finlandia. Tercero, Singapur. Cuarto, Suecia. Quinto, Suiza. Y en la cola, en el puesto 180, Sudán del Sur, el más corrupto. Puesto 179, Somalia. Puesto 178, Siria. Puesto 177, Yemen. Puesto 176, Venezuela. Y nuestro querido Perú en el puesto 94 con una nota de 7.6 de 20 puntos. Asimismo, hay otra publicación de países más felices del mundo y casi siempre
Finlandia y Dinamarca, o Dinamarca y Finlandia, se clasifican entre los países más felices del mundo. Y la pregunta es, ¿cuál es el secreto? Estos dos países menos corruptos y más felices del mundo, ¿sabe qué? Escúchelo bien. Tienen una población mayoritariamente cristianos evangélicos. Dinamarca con un 81.9% que asisten a la iglesia evangélica luterana, y Finlandia un 71% de cristianos evangélicos luteranos también. Entonces, sí, escúchalo bien, hermano, amigo y amiga. Entonces, una de las causas para estos resultados de menos corrupción y más felicidad en estos dos países, que es que la palabra de Dios interactúa al interior de la vida en el hogar, la familia, la iglesia, la vida social, económica y política de los daneses y finlandeses. Sí, la palabra de Dios interactúa en la vida del hogar, la familia, la iglesia y todo el ámbito social. Amado y amada, está comprobado que la práctica de la palabra de Dios en una familia, en una sociedad, genera menos corrupción y genera más felicidad entre sus habitantes. Cuán importante es que los cristianos vivamos y practiquemos la palabra de Dios. Asimismo, enseñemos la palabra de Dios y hagamos que la palabra de Dios en sus principios influya de manera transversal en la educación, en las leyes nacionales, en los valores de la cultura. Esto es interesante. Y eso es lo que ha logrado Dinamarca y Finlandia. Cuidado, cuidado, cuidado. Muchos cristianos evangélicos no nos esforzamos por conocer la palabra de Dios. Peor aún, no vivimos y practicamos la palabra de Dios en todos los espacios de nuestra vida. Entonces me pregunto yo, ¿cómo esperar un Huamanga diferente si los mismos cristianos no empezamos a vivir auténticamente la palabra de Dios? ¿Cómo hacer de la región de Ayacucho que cambie? Mire este reporte de la Procuraduría, aunque un dato muy antiguo, en junio del 2017, con 2.600 casos por delitos de corrupción. Si los cristianos no guardamos y enseñamos la palabra de Dios en el Perú, ¿cómo esperar menos corrupción, menos cohecho, menos coima y más verdad? Nunca olvidemos que es la palabra de Dios, que tiene poder para transformar vidas, que tiene poder para que andemos en el temor de Dios, que tiene poder para que aborrezcamos la corrupción. Entonces, amado y amada, antes que cuestionar al corrupto o la corrupta y marchar por las calles con banderas, vivamos la palabra de Dios. Esto es la verdad, la justicia, el amor, la solidaridad, el buscar el bien, aborreciendo el soborno, la mentira. Y prediquemos la palabra de Dios con nuestras vidas y anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Así también, no olvidemos que Dios llama perversos a los que están en la corrupción, sobornos e injusticia. Sean estos pequeños, sean estos caseros o sean grandes. Proverbios 17:23, la nueva traducción viviente dice así: los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Peor, si los sobornos son autoridades y gobernantes, ya que ellos tienen el deber de hacer cumplir la ley y no torcer el derecho y menos cometer injusticia atropellando a los más débiles. Mucho cuidado. Nosotros que conocemos ya la palabra de Dios, podemos caer en la necedad de Israel, recibiendo presentes, recibiendo coimas. Recuerda, eso es muy peligroso. La palabra de Dios dice, Éxodo 23:8, no recibirás presente
porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Aleluya. Ya que si recibimos presentes y permitimos coimas, endureceremos nuestros corazones en contra de la verdad, del amor, de la justicia, perdiendo toda objetividad y haciendo que nuestros pensamientos de continuo se fortalezcan en el mal y la práctica de la maldad. Cuidémonos también del juicio de Dios, porque como dice su palabra, para los corruptos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estamos viendo ayes por amores indebidos, segunda parte. Finalmente, nos toca ver el juicio de Dios a Israel. El juicio de Dios a Israel. Versículos 24 al 30. Leámoslo de manera muy rápida porque es necesario que no nos apartemos para nada de la palabra de Dios. Leámoslo, por favor. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni la tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos perecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león y rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se le llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Qué terrible juicio de Dios para Israel. Todos estos ayes es por amor a las posesiones materiales, por amor a la borrachera, por amor a la maldad, por amor al engaño, por amor al ego, por amor a la corrupción. Israel dejó de amar a Dios y cayó en estos amores indebidos. En el versículo 24, léalo, está muy claro las dos razones por las cuales Israel se desvió. Y también es una lección extraordinaria para ti y para mí. Primero, haber desechado la ley de Jehová de los ejércitos. Segundo, haber abominado la palabra del Santo de Israel. Veamos. Israel desechó la ley de Jehová de los ejércitos. Debemos saber que Dios se relaciona con su pueblo Israel a través de su ley, dada en el Sinaí, reveladas en el Pentateuco. Pero esa ley es de Jehová de los ejércitos, del soberano que tiene el control del universo. Lo que dice es que Israel rechazó la ley de la máxima autoridad del universo. Esto es, el israelita siendo nada, hace en su vida a su manera, revelándose con quien tiene toda la autoridad sobre todas las cosas, sobre todo el universo. Esto es verdadera necedad. También Judá abominó la palabra del Santo de Israel. Es decir, trataron de manera irrespetuosa e irreverente la palabra del Santo de Israel. Esta es falta de respeto
al carácter santo y perfecto de Dios. Israel se alejó de Dios al no querer confrontarse con el carácter santo de Dios, con su santidad, con su justicia, con su verdad, con su amor. Amado y amada, cuidado. Lo mismo que a Judá nos pasa a nosotros. Queremos hacer nuestra vida a nuestra manera y nos cuesta someternos a la palabra de Dios. Nos cuesta someternos a la autoridad máxima del universo. Y para justificar nuestra voluntad, ¿sabe qué hacemos? Oramos para que Dios los bendiga lo que estamos haciendo. ¿Cuán importante es para el hijo e hija de Dios confrontarnos con la presencia de Dios, confrontarnos con el carácter santo de Dios, con su santidad? Y alguien que experimenta la presencia de Dios, la santidad de Dios, se rinde a sus pies, se quebranta a sus pies. Y cual apóstol Pablo le dice, él estuvo persiguiendo a Jesús, pero llega a decir cuando se confronta con la santidad de Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O cual Isaías, que lo veremos en las siguientes reflexiones, le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay una obediencia diligente a la palabra de Dios. Para ir terminando, en los versículos 24 al 30, encontramos detalles del juicio de Dios a Israel. Es realmente, ay, qué dolor, qué tristeza, qué aflicción. Y a manera de resumen, el juicio de Dios para Israel va a ser ejecutada como el puño de Dios, como el furor de Dios, como el enojo del Señor. En realidad es un lenguaje humano, para entenderlo mejor. Pero es la santidad y la justicia de Dios actuando. ¿Cómo? El fuego los consumió a Israel, como el fuego que quema los rastrojos. Los cadáveres del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, estaban tirados por las calles como basura. Dios llamaría como un silbido a las naciones lejanas para destruir Jerusalén. Ellos irán corriendo a Jerusalén. Serán ejércitos organizados, con soldados, con caballería, con flechas para destruir Jerusalén y Judá, y nadie podrá restaurarlos. En concreto, esas naciones lejanas que Dios llamó y los trajo para destruir Judá, ya sucedió. Dios trajo a Egipto, Dios trajo a Siria, Dios trajo a Babilonia para juzgar el pecado de Judá. En concreto, Dios usó los gobernantes de estas naciones paganas e incrédulos para juzgar el pueblo de Israel. Es la santidad y justicia de Dios actuando contra Judá por desechar la ley de Jehová de los ejércitos y por ser irrespetuosos e irreverentes con la palabra del santo, santo, santo Dios. Amado y amada, debes saberlo, debes valorarlo. Es una honra y es un privilegio ser hijo e hija de Dios. Aleluya. Dios te ha dejado y me ha dejado. ¿Qué cosa? Su carta de amor, su palabra revelada. Conozcámoslo más, estudiémoslo más y nos confrontaremos más y más con el carácter santo y soberano de Dios. Y seremos desafiados a asumir compromisos de amor para con Él. Entre ellos, amarle más, obedeciendo más su palabra. Amarle más, alineándonos a su perfecta y agradable voluntad. Amarle más, sirviéndole de todo corazón. Amarle más, hablando a otros de Cristo. Amarle más, andando en integridad y santidad. Amarle más, rindiéndonos ante su soberanía y señorío. Amarle más, aborreciendo todos los amores indebidos de los seis hay. Aborreciendo el amor a las posesiones materiales, aborreciendo a la borrachera, el amor a la borrachera, aborreciendo el amor a la maldad, aborreciendo el amor a vivir en el engaño, aborreciendo el amor al ego, aborreciendo el amor a la corrupción. Y todo, con la guía y la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios, para la gloria y para la honra de Jehová de los ejércitos,
y el Santo de Israel. Gloria a Dios. Oremos. A ti, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. A ti, oh Jehová, el Santo de Israel. Santo, santo, santo. Ayúdanos y transfórmanos. Señor, restaurándonos a tu imagen y a tu semejanza plena en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, gracias por tu palabra. Lo que encontramos en ella, Señor, es que por nada descuidemos el conocerte más a través de tu palabra. Por nada descuidemos el compararnos con Cristo a través de tu palabra, con el carácter santo tuyo, con el carácter justo tuyo, con el carácter veraz tuyo, con el carácter, Señor, soberano tuyo. Ayúdanos a ser realmente tus hijos que te aman y hacen tu voluntad. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.